Probando micrófono nuevo. Hola, hola. 1, 2. Escorpio. La carta del testigo gris me golpea con una claridad incómoda, porque confirma que ese malestar que llevas días tragando, ese nudo silencioso al mirar ciertos mensajes, no nace de la nada ni del cansancio. Hay algo torcido detrás de una escena que parecía pequeña, casi doméstica, pero ha ido creciendo por dentro, como esa sensación extraña que aparece al apagar la luz y notar que algo no encaja. Siento que intentaron dejarte en la niebla, suavizarte una verdad desagradable, vestir de normalidad un gesto feo, una decisión cobarde, una conversación que se mantuvo fuera de tu alcance. Y lo más fuerte no es solo lo que escondieron, sino que una parte de ti ya lo tocó de lejos, en ese instante exacto donde sonreíste por educación, pero por dentro algo se te quedó helado. Esta lectura entra justo donde más duele y más libera, porque no viene a confundirte con adornos, viene a poner nombre a eso que llevas sintiendo, mientras seguías con tu rutina y fingías que no importaba tanto. Veo que has estado aguantando más de la cuenta, haciendo esa cosa tan humana de seguir adelante, contestar con calma, cumplir con lo diario, incluso cuando por dentro había una alerta pequeña que no te dejaba descansar del todo. Puede que alguien te hablara con frases medidas, con medias verdades bien peinadas, y aún así notaras un detalle absurdo que se te clavó. Una pausa rara, un cambio de voz, un silencio colocado demasiado a tiempo. Si esta verdad ya te roza por dentro, deja tu like y sigue conmigo un instante más, porque lo que se abre ahora cambia por completo la forma de mirar lo vivido. No me habla solo de un engaño directo, también me habla de una maniobra, de gente que prefiere que dudes de ti antes que hacerse cargo de lo que hizo. Y esa jugada deja una huella muy concreta. Se parece a cuando relees una conversación antigua, y de pronto notas una frase fuera de sitio, o cuando recuerdas una comida, una visita, una llamada, y entiendes que hubo más tensión de la que te permitieron ver. Aquí hay una intención de proteger una imagen, una comodidad o un interés, aunque para eso te hayan dejado con la sensación de estar exagerando, lo que en realidad estabas percibiendo con una lucidez tremenda. Y mientras escuchas esto, puede venirte a la cabeza una persona muy concreta, alguien que no siempre miente con palabras pero sí con omisiones, con sonrisas huecas, con esa costumbre de no dar toda la información. Lo delicado es que cerca de esa persona aparece otra, más discreta, más observadora, alguien que ha visto más de lo que dice, y esa presencia empieza a pesar de una manera que no conviene ignorar. La carta de la novia de humo me aprieta la garganta, porque trae una emoción muy reconocible, la de haber querido confiar para no romper la calma, aunque por dentro se te removiera algo cada vez que cierto nombre aparecía. Aquí no todo nace de la maldad abierta, también hay cobardía, miedo a quedar mal, miedo a que se sepa quién permitió una situación sucia, quién se benefició, quién miró hacia otro lado. Y sé que esto resuena con un momento reciente, quizá una tarde cualquiera, mientras doblabas ropa, conducías, esperabas una respuesta o fingías concentración en una tarea, porque justo ahí te volvió un pensamiento que no se iba. No te estás inventando nada, y necesito que esto te entre bien hondo, porque han intentado llevarte a ese rincón mental, donde una persona empieza a disculpar lo que ve, para no enfrentarse a lo que significa. Cuando alguien te oculta algo feo, no solo tapa un hecho, también altera el clima a tu alrededor, cambia el tono de las conversaciones, crea confusión, hace que te preguntes si has entendido mal gestos, que en realidad eran bastante claros. A veces el daño no entra con un portazo, entra con pequeñas rarezas, una promesa que se aplaza, una versión que cambia un poco cada vez, una persona cercana que de pronto defiende demasiado a quien no lo merece. Y si sientes que esto pone palabras a algo que llevabas tiempo tragando, suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que estoy viendo ahora mismo rompe la imagen que te dieron. Hay una limpieza enorme en camino, pero antes de esa limpieza llega un momento seco, de esos que te hacen mirar atrás, y comprender por qué cierta incomodidad no te soltaba ni en los días tranquilos. También aparece un entorno cotidiano, muy normal por fuera, donde esta verdad ha sido camuflada entre obligaciones, compromisos y conversaciones rápidas, como si el movimiento de cada día pudiera tapar lo que realmente estaba pasando. Me viene la imagen de alguien que te mira de frente, te habla de asuntos prácticos, incluso se muestra amable, pero guarda debajo una capa de información que no te comparte por puro interés. Eso duele de una forma especial, porque no siempre enfada al principio, a veces primero descoloca,
después entristece, y solo más tarde enciende una fuerza fría, que te obliga a poner límites donde antes dabas margen. Lo grave es que esta persona cree que todavía controla el relato, cree que puede seguir dosificando lo que sabes, y ahí está cometiendo su error más grande. Hay detalles mínimos, casi tontos, que se están alineando a tu favor, una frase que escuchas de pasada, un gesto mal disimulado, un nombre que vuelve en una conversación casual, y nada de eso llega por casualidad. Siento además una herida antigua tocándose con esto, porque lo que está ocurriendo ahora no solo habla del presente, también activa un recuerdo emocional, quizá de otras veces en las que te dejaron fuera de la verdad, para decidir por ti. Esa es la razón por la que esta situación se te mete tan adentro, porque no duele solo por lo ocurrido, duele por lo que te hace revivir, por esa mezcla de rabia y lucidez, que aparece cuando entiendes que estabas cediendo terreno sin merecerlo. La carta del guardián mudo sostiene ese punto con mucha fuerza, y esta carta marca que alguien que parecía neutro, prudente o incluso poco importante, guarda una pieza decisiva de todo este asunto. No está todo dicho, ni mucho menos, porque lo que parecía una simple ocultación, se ensancha cuando miro más de cerca, y entonces ya no hablo solo de una verdad desagradable, hablo de algo que toca confianza, imagen y consecuencias reales. Empiezo a ver que hubo un momento exacto donde pudieron ser honestos contigo, un instante muy concreto, casi al alcance de la mano, y eligieron otra cosa, eligieron callar para ganar tiempo. Eso cambia por completo la lectura de varias escenas recientes, incluso algunas que parecían sin importancia, porque la fealdad de fondo no está en un error aislado, está en la decisión consciente de dejarte a oscuras, mientras otros ya sabían bastante más. Y hay un detalle humano que lo remata. Alguien tuvo remordimiento, alguien intentó normalizarlo sin lograrlo, alguien está empezando a notar que esto ya no se sostiene. Cuando esa grieta termine de abrirse, no solo vas a entender lo que escondieron, también vas a reconocer por qué ciertas miradas, ciertas ausencias y cierta amabilidad extraña, te estaban diciendo mucho más de lo que parecía. Escorpio, entro más hondo y la escena se vuelve incómodamente nítida, porque ya no veo solo secreto. Veo la mecánica exacta con la que han intentado mantenerte al margen, mientras seguías cumpliendo, queriendo sostener la paz. Hay una persona que habla mucho cuando conviene, pero en lo importante se vuelve borrosa, cambia palabras, evita concretar, deja migas de información, y espera que seas quien complete el vacío con paciencia. Y cerca de esa persona aparece alguien de carácter más seco, más pendiente de quedar impecable que de hacer lo correcto, alguien que prefiere que la suciedad se tape, antes de asumir el lío que ayudó a crear. Lo tremendo es que has notado señales reales, no fantasías, detalles pequeños que cualquiera pasaría por alto, pero que a ti te removieron por dentro, como un saludo demasiado ensayado, o una tranquilidad fingida en el momento exacto. Esa intuición tuya no estaba dramatizando, estaba leyendo el ambiente con una precisión que asusta, y por eso te costaba tanto relajarte aunque por fuera todo siguiera funcionando. La carta de la madre del eco me muestra que una conversación a medias, repetida por distintas bocas, ha deformado la verdad para que el golpe te llegue más tarde y más suave, pero no por cuidado sino por cálculo. Si ya reconoces esa sensación de haber captado algo antes de tener pruebas, déjame tu comentario y sigue dentro porque lo que toma forma ahora le pone cara a un silencio muy interesado. No me extrañaría nada que estés repasando una escena concreta, quizá un favor raro, una excusa improvisada o un cambio de planes que en su momento pareció mínimo, pero ahora empieza a enseñarte los dientes. Hay además una tensión con alguien cercano, no necesariamente íntimo, pero sí con acceso a suficiente información como para haberte orientado mejor, y sin embargo eligió callar, suavizar o mirar hacia otro lado. Esa persona no siempre actúa desde crueldad, a veces actúa desde comodidad, desde esa cobardía tan común de no querer quedar atrapado entre dos versiones, aunque una de ellas te perjudique claramente. Lo doloroso es que luego se comporta contigo con cierta ternura prestada, como si un tono amable pudiera compensar el peso, de no haberte contado lo necesario. Eso deja una sensación parecida a abrir una puerta, y notar de inmediato que el aire está raro, aunque todavía no veas de dónde viene exactamente el problema. Cuando una confianza se contamina así, las cosas más normales, un audio, una visita, una broma, se vuelven sospechosas, y empiezas a reconstruir escenas enteras sin darte cuenta. Aquí también pesa una motivación material o práctica, algo que afecta a dinero, posición, comodidad o imagen,
Porque lo feo que ocultaron no se sostiene solo con emoción, se sostiene con interés. Alguien cree que reconocer lo ocurrido le costaría demasiado, quizá perder apoyo, quedar expuesto, ceder un lugar que ha defendido a base de versiones incompletas, o de verdades recortadas con cuidado. Y mientras eso pasa, a ti te han pedido paciencia, comprensión o calma, justo esas virtudes que la gente manipuladora suele pedir, cuando quiere seguir ganando tiempo. La carta del hijo del umbral me señala un borde muy delicado, porque muestra que estás a nada de entender por qué una persona empezó a tratarte distinto, quizá con exceso de prudencia o con una cercanía rara. No era solo culpa, tampoco era simple distancia, era el miedo evidente a que un dato concreto se te escapara entre líneas, y desmontara una versión mantenida con esfuerzo. Hay una noche reciente, o una mañana extraña, donde algo cambió sin hacer ruido, y aunque no supiste nombrarlo, desde entonces dejaste de tragar igual ciertas explicaciones. Y si alguna vez te sentiste la última persona en enterarse de algo que tocaba tu vida, suéltalo en comentarios y sigue aquí, porque esto empieza a parecerse demasiado a lo que ya llevabas sintiendo. No descarto que haya un comentario hecho a espaldas tuyas, uno de esos que parecen inocentes, pero preparan el terreno, te pintan como sensible, despistado o malinterpretando las cosas, para restar valor a lo que podrías descubrir. Esa jugada es vieja y bastante mezquina, porque no busca resolver nada, busca que cuando la verdad roce la superficie, ya exista un marco para que dudes de tu propio criterio. Por eso esta lectura te devuelve firmeza, porque no estás llegando tarde a ninguna verdad, estás llegando en el momento exacto en que la máscara empieza a resbalar. Lo que ves ahora no es paranoia, es una memoria emocional muy precisa, esa que se activa cuando recuerdas quién evitó tu mirada, quién cambió de tema y quién se apresuró demasiado en parecer inocente. Y todavía hay una pieza más incómoda, porque una de las personas que menos esperabas no está tan limpia como aparenta, aunque su papel sea más discreto y menos ruidoso. Siento además que esto conecta con una etapa donde has estado exigiéndote mucho, quizá resolviendo asuntos propios, cuidando de alguien, sacando adelante trabajo o manteniendo cierta estabilidad, mientras otros aprovechaban tu foco en lo importante, para esconder lo desagradable. Eso también explica por qué la revelación te cae con tanta mezcla, porque una parte de ti se enfada, pero otra siente alivio al fin, el alivio de saber que no estabas leyendo mal el ambiente. Hay algo profundamente reconocible aquí, ese instante en que alguien te dice una frase aparentemente normal, y por dentro se te enciende la certeza de que falta una mitad entera de la verdad. No necesito adornarlo, la situación tiene un punto muy concreto, porque hubo complicidad por omisión, y hubo un beneficio claro en mantenerte fuera de cierta conversación, de cierta decisión o de cierta información que te correspondía. Cuando esta verdad se acerque más, vas a notar primero un encaje extraño, como cuando al fin entiendes por qué una persona estaba tan disponible, de repente, o por qué otra desaparecía justo cuando tocaba aclarar las cosas. Ese reconocimiento no viene con ruido, viene con un golpe seco de lucidez, y ahí ya no hay vuelta atrás, porque empiezas a ver que lo vivido encaja demasiado bien, con lo que llevabas tiempo intentando no pensar. Escorpio, ahora sí se abre la parte más delicada, porque descubro que lo feo que te ocultaron, no nace solo de un hecho aislado, nace de una alianza silenciosa entre dos voluntades muy distintas, pero igual de convenientes. Una persona decidió o permitió algo impropio, y otra lo cubrió, no necesariamente por lealtad profunda, sino por miedo a que al caer una versión, cayeran también varias comodidades construidas alrededor. Eso cambia por completo lo que parecía un malentendido, porque ya no estoy viendo torpeza, estoy viendo cálculo, y el cuerpo lo sabe antes que la cabeza, por eso has estado tan revuelto sin poder explicarlo del todo. La carta del rey desvelado me cruza como una corriente fría, y esta carta deja ver a alguien que sostiene una imagen firme en público, pero por dentro está empezando a quebrarse, porque entiende que su control ya no es tan sólido. Lo inquietante es que esta persona pensó que bastaba con aguantar unos días más, mover unas palabras, ordenar un par de silencios, y todo seguiría en su sitio. Aquí llega el giro, porque la verdad peor no siempre significa lo más escandaloso, a veces significa descubrir quién prefirió protegerse antes que protegerte, y esa comprensión deja una marca mucho más profunda. Puede que el hecho en sí no te destruya, pero sí te obligue a revisar cómo estabas mirando a cierta gente, cómo les dabas valor, cercanía o credibilidad. Y sé que esto aprieta, porque quizá alguien que parecía mediador,
alguien que te calmaba o te pedía paciencia, en realidad estaba regulando lo que sabías, para que no vieras la escena completa. Veo motivaciones escondidas muy humanas, muy poco nobles, celos viejos, una rivalidad tonta, miedo a perder sitio, miedo a que una verdad cambie relaciones, repartos, acuerdos o la manera en que los demás miran a una persona concreta. Alguien eligió que tu confusión era un precio aceptable, con tal de no afrontar sus propias consecuencias, y eso ya no puede seguir cubierto con palabras suaves. Lo más increíble es que otra persona, menos protagonista, empieza a cansarse de cargar con lo que sabe, y esa fatiga abre una rendija por donde la verdad se cuela, con mucha más fuerza de la prevista. Si alguna vez alguien protegió su imagen a costa de tu tranquilidad, deja escrito: ya no trago migajas, y quédate conmigo, porque lo que está girando ahora deja a uno de ellos sin salida cómoda. Esto no es una intuición difusa, es una estructura que se rompe desde dentro, porque uno de los implicados ya no puede sostener el papel, sin delatarse en pequeños gestos. La carta de la dama de ceniza me habla de una mujer, o de una energía muy marcada por el control emocional, alguien capaz de hablar bajo, de parecer prudente, incluso de mostrarse correcta, mientras administra la verdad como si fuera suya. No siempre ocupa el centro, a veces aparece en los márgenes, opinando poco, pero colocando la palabra exacta, para inclinar la balanza y proteger lo que le conviene. Si esta persona no es mujer literalmente, se comporta con esa clase de sutileza fría, la de quien no necesita levantar la voz para torcer una situación. Y aquí está la trampa más grande, porque quizá pensaste que el problema real estaba en quien actuó peor de cara, cuando en realidad la pieza decisiva era quien amortiguaba el impacto, para que todo siguiera pareciendo tolerable. Ese descubrimiento remueve mucho, porque obliga a reconocer que la persona más dañina no siempre es la más escandalosa, sino la que mantiene vivo el engaño con modales impecables. También se marca un momento de inmediatez, algo cercano, un cruce, una frase, una confesión parcial o un gesto que te pone sobre una pista definitiva, casi sin que los demás sepan que ya has empezado a atar cabos. No veo necesariamente un gran drama teatral, veo más bien ese segundo exacto donde todo se recoloca en tu cabeza, y varias escenas del pasado cambian de significado al mismo tiempo. Es parecido a encontrar una factura dentro de un cajón, o escuchar un nombre al final de una llamada, o notar que dos personas se entienden demasiado rápido, cuando creen que no estás mirando. Y cuando sientas ese clic interno, cuéntamelo en comentarios y permanece un poco más cerca, porque lo que esto provoca en tu realidad inmediata, ya no se puede frenar con excusas bonitas. Lo que antes parecía protección, puede revelarse como manipulación blanda, lo que parecía distancia puede ser miedo, y lo que parecía una simple rareza, empieza a verse como un pacto para dejarte fuera. Ahí cambian muchas cosas, incluso tu manera de recordar ciertos gestos amables, porque entiendes que algunos no nacían del cariño, sino del intento de tenerte tranquilo hasta que fuera demasiado tarde. Eso duele, pero también te coloca en una posición poderosa, porque la claridad corta de raíz la dependencia emocional que otros estaban usando para mover el relato a su favor. Siento además una consecuencia muy práctica, porque cuando esta verdad se confirme, ya no vas a seguir entregando disponibilidad, tiempo o confianza del mismo modo, y eso altera equilibrios que otros daban por seguros. Hay alguien que cuenta con tu silencio, con tu paciencia, o con tu costumbre de sostener más de lo justo, y no está viendo venir el momento en que te plantes, con una tranquilidad que le deja sin argumentos. Esa es la parte caliente de todo esto, porque no solo vas a enterarte, también vas a modificar la relación de fuerzas, y algunos van a notar enseguida que algo en ti ya no puede manejarse como antes. La carta del mensajero pálido insiste en que una noticia, un detalle dicho casi por descuido o una confirmación indirecta, cae cuando menos ruido haya alrededor, y precisamente por eso su impacto va a ser brutal. La consecuencia ya está respirando cerca, porque en cuanto una sola verdad quede expuesta, otras piezas asociadas se mueven, y entonces ya no hablamos de una incomodidad, hablamos de decisiones, distancias y límites que cambian el día a día. Lo que se destapa afecta a vínculos, a confianza y a la forma en que vuelves a mirar una situación, que quizá creías bastante clara. Y lo más serio es que alguien va a necesitar algo de ti, justo cuando tú entiendas lo que hizo, de modo que el golpe no será solo emocional, será inmediato, concreto, imposible de ignorar. Escorpio, llego a la parte que más me gusta darte, porque después de tanta sombra aparece una fuerza limpia, una salida real,
un terreno donde recuperas voz, criterio y una paz mucho más sólida que la falsa calma anterior. La verdad no llega para hundirte, llega para devolverte una ventaja, la de dejar de gastar energía intentando entender comportamientos absurdos, y empezar a ver con nitidez quién merece seguir cerca y quién no. Hay una liberación muy concreta en esto, la de no volver a justificar lo injustificable, la de no pedirte paciencia infinita para que otros mantengan sus comodidades. Y sé que al principio puede doler más de lo esperado, porque reconocer una traición pequeña o grande siempre remueve, pero después entra un alivio fuerte, casi físico, como cuando por fin abres una ventana en una casa cargada. Lo mejor es que esta claridad no viene sola. Trae una oportunidad de recolocarte con mucha dignidad, de hablar distinto, de ordenar tus vínculos y de cerrar una etapa sin cargar culpas ajenas. Veo una conversación importante o una confirmación muy cercana, no necesariamente perfecta, pero suficiente para que dejes de moverte en terreno resbaladizo. No necesitas que todos admitan todo, ni que cada implicado se desnude moralmente delante de ti, porque la verdad útil es la que te permite actuar, no la que te obliga a esperar una reparación ideal. Cuando esto se asiente, notarás un cambio sencillo y poderoso, dormirás mejor, dudarás menos, mirarás ciertos gestos con una frialdad sana, y empezarás a proteger tu tiempo de otra manera. Cuando ese alivio te toque, déjame tu comentario y sigue hasta el cierre, porque lo que se activa ahora te devuelve una seguridad, que nadie consigue volver a recortarte. La carta del hermano solar trae una ayuda noble, alguien que no necesita montar espectáculo para ponerse de tu lado, alguien que tal vez ha dudado antes, pero termina posicionándose de forma clara. Puede ser una persona cercana, un familiar, un amigo sereno o incluso alguien del trabajo, que ve suficiente para respaldarte con hechos pequeños, pero decisivos. Esa presencia vale mucho más de lo que parece, porque en medio de la confusión, una sola lealtad limpia pesa como 10 discursos. También veo una mejora material asociada a este proceso, como si al cortar un desgaste emocional se ordenaran mejor tus gastos, tu concentración o una oportunidad que tenías medio bloqueada, por estar absorbido en este asunto. A veces la verdad no solo sana el corazón, también despeja el camino para una decisión práctica que te conviene muchísimo. Quiero dejarte algo claro y muy útil. No respondas desde la prisa del enfado. Responde desde la evidencia tranquila, porque ahí está tu victoria. La persona que ocultó, maquilló o sostuvo este juego espera ruido o espera súplica, pero la firmeza serena le descoloca mucho más, porque no le deja manipular el terreno. Si llega el momento de hablar, quédate en hechos, en cambios concretos, en lo que viste, en lo que ya no aceptas, y evita entrar en bucles donde intenten hacerte sentir exagerando. Tu poder aquí no está en ganar una discusión eterna, está en salir con la cabeza alta, con la verdad suficiente, y con una paz que ya no depende de que otros se porten decentemente. Si sientes esa fuerza creciendo, deja escrito, elijo mi claridad, y quédate un poco más, porque lo que termina de encajar ahora te coloca exactamente donde mereces. También se abre una puerta afectiva muy bonita, y esto importa, porque después de ver una cara fea de la realidad es fácil cerrarse demasiado, pero no es lo que te conviene. Hay vínculos sinceros alrededor, algunos más discretos que otros, que se fortalecen cuando tú dejas de sostener lo insostenible, y eso puede sentirse en una llamada honesta, en una invitación tranquila o en alguien que por fin te habla sin doble fondo. Incluso si ahora mismo estás más centrado en resolver que en vincularte, esta limpieza emocional te vuelve más magnético, más claro, más selectivo, y eso atrae relaciones mejores. No todo lo que se rompe te deja vacío, a veces te deja espacio, y ese espacio va a llenarse con decisiones mucho más alineadas contigo. Veo cambios en el ambiente de las próximas semanas, menos ruido, menos necesidad de vigilar, más capacidad para notar rápido cuando alguien habla desde la verdad, y cuando solo quiere quedar bien. Esa agudeza no te vuelve duro, te vuelve libre, porque ya no confundes bondad con aguantar cualquier cosa, ni cercanía con deber ceder siempre. Además, lo que hoy parece un problema áspero termina empujándote hacia un sitio mejor, más limpio y más estable de lo que ahora mismo alcanzas a imaginar. Aquí hay recompensa tardía, de esa que no llega con fuegos artificiales, pero sí con una sensación honda de justicia, de equilibrio y de respeto recuperado. La carta de la mujer de Río me emociona especialmente, porque habla de continuidad, de seguir adelante sin cargar barro ajeno, de dejar que cada cual sostenga lo que hizo,
mientras tú vuelves a tu cauce con más intuición y más fuerza. Esta carta marca que lo aprendido aquí no se convierte en amargura, se convierte en criterio, en amor propio y en una manera mucho más fina de leer a la gente. Por eso el final de esta situación no se parece a una derrota, se parece a una coronación silenciosa, de esas que no necesitan aplauso para sentirse enormes. Y sí, la verdad era peor de lo que creías, pero también eres mucho más fuerte, más lúcido y más imparable de lo que te hicieron pensar durante este enredo. Te veo cerrando una puerta con calma, abriendo otra con esperanza y recuperando una confianza muy valiosa. La confianza en tu percepción, en tu manera de notar lo extraño antes de que los hechos lo confirmen. A partir de aquí, cualquier paso que des desde la claridad te favorece, ya sea poner distancia, exigir explicaciones, reorganizar un acuerdo, o simplemente dejar de entregar presencia a quien no la merece. Quédate con esto muy dentro. No falló tu intuición, fallaron quienes creyeron que podían taparte la verdad, sin pagar un precio emocional y práctico por ello. Y ahora sí, gracias por dejarme acompañarte en este momento tan importante. Suscríbete si quieres que vuelva a leerte muy pronto, porque será una alegría encontrarnos en la próxima lectura.